Laura, vamos a seguir recibiendo del Señor, ¿no? Yo creo que hemos recibido algunas cosas ya. Gracias, Juana, Juanita, por tu testimonio. Lo has hecho muy bien, muy tranquila y has edificado, ¿eh? Qué bien, gracias al Señor. Y vamos a orar ahora para que el Señor también nos siga hablando. ¿Te parece? Abre tu corazón, oramos al Padre para que a través de nuestra hermana Laura pueda venir palabra fresca también a nuestras vidas. Señor, gracias por estos momentos, por todo lo que hemos recibido hasta ahora en esta reunión. Señor, y gracias por lo que vamos a continuar recibiendo. Gracias por la vida de Laura Mejía. Señor, siga tú bendiciéndola, guiándola, dándole sabiduría en todas las cosas, Señor. Gracias por lo que has puesto en su corazón, Dios mío. Y como te decimos siempre, en esta ocasión no queremos escuchar a Laura, queremos escuchar tus pensamientos que vengan como rema, tocando lo más profundo de nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Pues escuchamos lo que Dios ha puesto en el corazón de la hermana. Gracias, Laurita. Ojalá tuviera la valentía que tienen Jessica y Rosa y Juan y para compartir, la verdad. Bueno, es un honor, la verdad, que para mí estar aquí y hablar sobre la palabra del Señor. La verdad que cuando hace, no sé, un mes o 3 semanas más o menos me pidió Juan Carlos que compartiera, le dije, sí. Y digo, yo no sabía dónde me estaba metiendo, la verdad. Y no tenía ni idea de qué compartir. Pero es verdad que una noche, una madrugada, no me podía dormir. No sé, eran como las 3 de la mañana, y el Señor puso una palabra en mi cabeza, en mi corazón. Y dije, esta palabra es la que tengo que compartir en el día de hoy. Así que, bueno, les invito a que puedan abrir sus Biblias en sus móviles o en lo que tengan, en el Evangelio de Juan, número 17, el versículo 20 al 23. Que también lo van a pasar los chicos por ahí. Bueno, dice la palabra del Señor. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos unos. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. La verdad que... Sí, era hasta el 22, perdón. El Señor puso una palabra en mi cabeza y en mi corazón esa madrugada y se me venía la palabra unidad. Y automáticamente se me vino este pasaje, que la verdad es que yo lo había leído hace mucho tiempo en la Biblia, pero no lo había visto de esta manera. Y bueno, para entrar un poco en contexto, Jesús está en Jerusalén celebrando la Pascua con sus discípulos y se aparta a orar. Los discípulos están escuchándolo también, pero yo no sé si tú lo ves como yo, porque de hecho el capítulo 17 tiene el título de la oración de Jesús, y yo no sé si tú lo ves de la misma manera que lo vi yo, pero esta no es una oración cualquiera. Jesús está pronto a ser crucificado y unos días antes se aparta a orar. Y dice, entre muchas palabras, estas palabras. Yo creo que si Jesús se aparta a orar unos días antes de ser crucificado, esa oración tiene que llevar un mensaje pero que muy importante. Y analicemos un poco el pasaje que tenemos aquí. Dice en el versículo 20, dice... No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Y yo me puse a buscar
qué era la palabra discípulo. Quizás lo sabemos mucho, ¿no? Pero el diccionario de la Real Academia Española dice que es toda aquella persona que recibe enseñanza de un maestro o que sigue estudios en una escuela. Y podemos hacer nuestra esta oración porque Jesús no solamente está orando por ellos, sino por todos los que creerán en ellos, por el mensaje por el mensaje de ellos. ¿Y quiénes eran los discípulos? Seguro que muchas veces los hemos escuchado mucho, pero yo quise ponerme aquí un resumen de quiénes eran y más o menos las características de cada uno. Tenemos a Simón Pedro, impulsivo, carácter bravo, fuerte, predicó valientemente sobre Jesús, tenemos en Pentecostés, reconoció que era el Mesías, Pedro, negó a Jesús 3 veces, ¿no? Era el líder de la iglesia en Jerusalén y fue crucificado por su fe. Quizás algo que podemos aprender de Pedro es que a veces los cristianos vacilamos, pero cuando nos volvemos a Jesús, Él nos perdona y nos fortalece la fe. Tenemos a Santiago también, el hijo de Zebedeo, que con Juan eran hermanos y eran los llamados el hijo del trueno. Tenían un carácter bravo también. Era ambicioso Santiago, crítico, muy devoto a Jesús y se enojaba con facilidad, con bastante facilidad. Quería, incluso, me llamó mucho la atención recordar esto, quería que cayera fuego sobre una aldea samaritana. Era bravito el Santiago era bravito. Juan también, que era ambicioso, se enojaba mucho también. La Biblia dice que es el discípulo a quien Jesús amaba. Y algo que podemos aprender de Juan es que los cristianos debemos estar dispuestos a morir por Jesús. ¿Estás dispuesto a morir por Jesús? Andrés quería que todos conocieran a Jesús. Persona que se encontraba, venía a ver a Jesús, venía a ver a Jesús. Evangelizaba a todo el mundo, Andrés. Felipe tenía una actitud inquisitiva. Le preguntó a Jesús, ¿cómo vas a hacer para alimentar a estos 5.000? Lo cuestionaba a Jesús. Le pidió incluso a Jesús que le muestre el Padre. Y yo creo que de Felipe, podemos entender que Dios usa nuestras preguntas para enseñarnos también. Quizá muchas veces en la iglesia nos han prohibido esto, nos han recortado un poco el hacer preguntas, pero no, el Señor quiere que hagamos preguntas. De hecho, a mí me encanta hacerle preguntas, porque hay preguntas que todavía estoy esperando respuestas, pero hay otras que algunas veces es instantáneo, o a veces con el tiempo, o a través de una persona, o a través de la palabra, pero el Señor quiere que le preguntemos. Bartolomé, en un principio rechazó a Jesús porque era de Nazaret. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Pero cuando lo conoció, confesó que era el Hijo de Dios y el Rey de Israel. De él podemos aprender que Jesús respeta a las personas sinceras, incluso cuando las cuestionan. O sea, cuando éstas las cuestionan a causa de dicha sinceridad. Esto podemos aprender de Bartolomé también. De Mateo. Mateo era cobrador de impuestos, a lo mejor esa profesión ahora, bueno, no está mal vista, pero en aquella época en la sociedad era lo peor de lo peor. De hecho, invitó a Jesús a que comieran con unos amigos. Mateo era el malo de la película, era el malo de los discípulos. ¿Cómo vas a hacer que coma con todos estos amigos impostores? Y creo que de Mateo podemos aprender que el cristianismo no es para quien se creen buenos, es para los que saben que han fracasado y que necesitan ayuda. Tomás tenía poca fe, quería ver las llagas, las manos y el costado de Jesús. Aun cuando los cristianos tengamos serias dudas, Jesús está dispuesto a restaurarnos la fe. Eso podemos aprender de Tomás. Santiago, el hijo de Alfeo, no se sabe mucho de él, la verdad. Ponía profesión desconocida, no nos aporta mucho más. Pero Jesús lo invitó a que fuera su discípulo. Judas Tadeo le preguntó a Jesús por qué se daría a conocer a sus seguidores y no al mundo en general. Otra vez vemos que lo está cuestionando a Jesús. Y podemos aprender de él que los cristianos siguen a Cristo porque creen en él y no siempre conocemos los detalles del plan de Dios. Simón, el celote, era un patriota
ferviente. Jesús los llamó también para que fuera su discípulo. Y por último tenemos a Judas Iscariote, codicioso y traidor. Lo llamó para que fuera su discípulo, pero lo traicionó y se suicidó. Por eso podemos aprender de Judas que no basta con familiarizarse con las enseñanzas de Jesús. Sus verdaderos seguidores lo aman y lo obedecen. ¡Qué resumen de los discípulos! Y yo no sé, pero yo creo que no es nada tan distante de lo que es la iglesia. Yo estaba leyendo a cada discípulo y digo, en la iglesia tenemos también una gran variedad de personas. Tantas diferencias, tan diferentes, unos venían de un lugar, otros de otro, probablemente hablaban dialectos diferentes, como aquí ocurre en la iglesia, exactamente igual. Pero lo que más me llama la atención es cómo los elegía el Señor, cómo elegía el Señor a sus discípulos. En Lucas 14, desde el versículo 25, nos habla del costo de ser discípulo, lo que cuesta ser un discípulo. Y en el versículo 33 dice, así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. ¿Estás dispuesto a dejar todo por seguir a Jesús? El Señor no nos elige por nuestros talentos, nuestras habilidades o por lo que podamos llegar a hacer en la iglesia. No nos eligió por las cosas que hayamos vivido, ni por la posición que tenemos en la sociedad, ni porque seamos más altos, más guapos, más flacos. El Señor nos elige porque quiere que lo conozcamos, quiere que tengamos una relación íntima con Él. A pesar de todas nuestras diferencias, no es tu talento, sino que Él es tu Dios. Como le dijo a Moisés, ¿quién soy yo para salir de aquí? Yo estaré contigo. No eres tú, soy yo. Todos somos muy diferentes. Leí una frase que decía, me encantó esta frase. Cada uno es una expresión única de la creatividad infinita de Dios. ¡Wow! ¡Cuánta riqueza en que seamos diferentes! Y a veces esas diferencias nos separan, nos dividen. Y sin embargo dice que cada uno es una expresión única de la creatividad infinita de Dios. Pablo, el apóstol Pablo nos avanza un poquito más en este tema y en 1 Corintios 12, que los chicos lo van a poner creo, dice, 1 Corintios 12, versículos 12 y 13, el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Cuánta riqueza que seamos tan diferentes. Cuánta riqueza que seamos tan diferentes. Dios nos da dones, de hecho este capítulo habla de los dones espirituales. Dios nos da dones para edificar a la iglesia, no para exhibir o para mostrar lo que tengo. Tienen que ser de edificación para la iglesia, tu habilidad. El punto principal que aquí recalca Pablo es que da igual lo que hagas. Da igual si hablas de una manera o de otra, si vienes de un lugar u otra. El punto es que todos hemos sido bautizados con el mismo espíritu. Y ese es el punto. Eso es lo que nos va a mantener con mayor unidad, saber que todos pertenecemos al mismo espíritu. Y en Efesios 4, del 3 al 6, Pablo nos da una pincelada un poquito más profunda para avanzar en nuestro tema. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz, pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, hay una sola fe, hay un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Amén. Y en Gálatas, hoy vamos a leer un poco de la Biblia, y en Gálatas 5, 14, 15
Dice, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Cuánta verdad hay en la palabra de Dios. Yo no sé si tú lo ves como lo veo yo, pero la palabra de Dios es perfecta. La falta de amor va a desencadenar en la falta de unión. Hay un lema que dice que en lo esencial, unidad. En lo no esencial, libertad. Y en todo, amor. Que podamos mantenernos unidos en amor como iglesia. Y el amor no es, como muchas veces escuchamos en el Evangelio de no, hay que hablar con amor, hay que hablar... También hay que disciplinar, la Biblia nos habla de que hay que disciplinar. Yo no tengo hijos todavía, pero hay que disciplinar, exhortar, hay que aprender cómo decir las cosas. Hay que hablarnos en amor. Si queremos conseguir unidad, lo más importante es que tengamos amor los unos por los otros. Y si volvemos al texto bíblico, el Señor ora por sus discípulos, ora por su iglesia. El Señor, unos días antes de ser traicionado, antes de sufrir, Él sabía ya todo lo que iba a padecer y sin embargo se aparta a orar y ora por ti y por mí. Qué maravilloso nuestro Señor. Unos días antes de sufrir y estaba pensando más en ti y en mí que en Él. El amor hacia los demás va a ser la prueba de nuestra relación con Él, si somos un verdadero discípulo de Cristo, buscando la aprobación de Dios y no de la otra persona. Probablemente a la otra persona no le guste lo que vaya a escuchar, pero yo tengo que estar firme de que Dios me va a dar, buscar la aprobación de Dios, buscar la aprobación de Dios. Y si buscamos la aprobación de Dios, voy a hablarle en amor a esa persona, al final. Porque si yo estoy firme en la palabra de Dios, es imposible que no le hable con amor. El amor hacia los demás va a ser la prueba de la unidad y de que somos discípulos de Cristo. Y avanzamos en el texto, y en el versículo 21, dice, en Juan 17, 21, te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Otra vez el Señor insiste en la unidad, pero avanza un poquito más y dice, que a mí me llamó mucho la atención esta frase, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo me pongo en la carne de los discípulos, escuchando esta oración de Jesús, y pienso, ¿qué habrán pensado los discípulos cuando escucharon a Jesús decir esto? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Los discípulos, nosotros tenemos el Nuevo Testamento, pero los discípulos no eran ni siquiera conscientes que estaban escribiendo el Nuevo Testamento. Ni siquiera que Jesús lo que iba a decir, eso iba a ser escrito después por alguien, por Juan. Y digo, ¿qué habrá pensado cualquiera de los discípulos cuando escucharon a Jesús decir esto? Si nos intentamos poner un poco en su cabeza, ellos habían tenido unos 400 años de silencio, el periodo intertestamentario, desde Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, a Mateo, pasaron unos 400 años de historia en el que Dios se mantuvo en silencio. La de barbaridades que se inventaron esos 400 años sobre la venida del Mesías, que estaba profetizada en muchos libros como Isaías, muchos libros de los Salmos. Sin embargo, en ese periodo de tiempo se habían inventado falsas creencias, se creían que el Mesías iba a venir en carros de fuego o que iba a exterminar a todo el imperio, que iba a venir de otra manera, y el Señor entra en una burra y nace en un pesebre. O sea, la gente tenía falsas expectativas de lo que era el Mesías. Y eso me llevó a pensar en nosotros cuando compartimos la palabra de Dios.
Probablemente cuando compartamos la palabra de Dios, a esa persona que le hablemos tenga falsas expectativas de lo que es el Salvador. Bien por algún problema que haya tenido en la iglesia, puede ser, bien por la religión, que le hayan metido cosas que no son verdad, pero es muy probable que cuando le hablemos a una persona tenga falsas expectativas. Pero lo que es verdad es que todos necesitamos a Jesús y que esa persona y yo necesita de Jesús. Todo el mundo está esperando a un Salvador, a su Salvador. Y las buenas noticias son que el Salvador ya vino para que el mundo crea que tú me enviaste. Ese es el único mensaje que tenemos que compartir. Esa es la única verdad que tenemos que creer en nuestro corazón, que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que piensas de Jesús? ¿Crees que es el Hijo de Dios? ¿Crees con todo tu corazón? Porque lo cantamos, pero ¿lo crees? El mundo tiene que creer que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el único mensaje que tenemos que llevar hacia los demás. Muchas veces, incluso, a mí me pasa que cuando le quiero compartir a alguien del Señor, pienso, a ver, que me venga una palabra para tocar en su corazón, algo de su vida que esté relacionado, o no sé, algo, Señor, dime algo. Y les quiero contar rápido. Yo nací en una familia cristiana. Mis padres pastorearon iglesias, yo me crié en la escuela dominical. Con 14 años nací en Argentina, con 14 años nos vinimos a España. Yo no había conocido otra cosa que no sea la iglesia, pero con 18 años me aparté por completo. Y en la pandemia, que para muchos fue un momento doloroso, para mí fue lo mejor que me pasó en la vida. Yo estaba en mi casa orando no, estaba viendo cómo hablarle a una amiga mía que acababa de perder a su hijo. Y le dije a mi papá, decime un versículo que le pueda compartir, para compartir este dolor. Y mi papá me dijo, ella no necesita versículos, Laura, ella necesita una charla espiritual. Le digo, papá, me podría haber echado una mano. Y digo, ¿cómo le doy una charla espiritual si yo estoy más apartada que no sé qué? Y era un miércoles a las 11 de la noche. Me voy a poner a orar por ella. Y el Señor vino y me convenció a mí. En mi casa, un solo mensaje, que Jesús es el Hijo de Dios. No vino nadie a decirme ni una palabra, nada. Solamente Jesús, Él y yo, en nuestra casa. Ese es el mensaje que tienes que creer y ese es el mensaje que el mundo necesita escuchar. Que Jesús es el Salvador, que ya está aquí, que mora en nosotros. Número 1, que sufrió y murió por nuestros pecados. Número 2, que fue enterrado. Número 3, que fue resucitado por Dios. Y eso da autoridad para creer y estar convencidos de que Él limpia nuestros pecados y que ahora somos santos. Un solo mensaje, Jesús es el Hijo de Dios. En Colosenses, Pablo nos avanza un poquito más y nos da una clave más para poder ser cada día más iglesia. Colosenses 1, 18 al 20 dice, Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, es supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz.
Cristo es quien nos mantiene unidos. ¿No tienes unión en tu matrimonio? Busca a Jesús. ¿No hay unión en tu ministerio? Busca a Jesús. ¿No hay unidad en tus finanzas? Busca a Jesús. ¿No hay unidad en tus estudios? Busca a Jesús. Cristo es el que nos sostiene. Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Es también tu cabeza? Jesús. Y al ver esto digo, ¿cómo podemos ser cada día más iglesia? Porque no ir a la iglesia. Yo antes iba a la iglesia, pero ahora quiero ser iglesia cada día. ¿Y cómo podemos ser iglesia? Uno, buscar parecernos cada día más a Cristo. Cultivar una relación de intimidad diaria con Él. Diaria con Él. Quizás, o probablemente hay cosas que tengas que dejar atrás y que te cuesten soltarlas. Y no es fácil a veces. Pero si te mantienes con la mirada en Él, como Pedro, los tiburones están ahí todavía. Pero si mantengo mi mirada fija, yo voy a caminar sobre las aguas. Porque tengo la mirada en quien la tengo que tener. 2, poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Y hoy se me ocurrió hacer una cosa para empezar a hacer iglesia desde ya. ¿Se atreven a hacerlo conmigo o no? ¿Sí? ¿Se atreven? Vale. Necesito de la colaboración. Necesito que toda esta parte de la iglesia se ponga de pie. Y que miren para allá. Quiero que busquen a alguna persona que no sepan ni cómo se llama, que no sepan su nombre, que nunca hayan hablado ninguna vez, o que alguna vez cruzaron alguna palabra y que quieran tener un ratito con esa persona. Para ser iglesia tenemos que conocernos, tenemos que orar los unos por los otros. Está muy bien orar por WhatsApp, pero tenemos que orar aquí, juntos, quedar para tomar café, quedar en los ministerios, ser iglesia desde ya. ¿Se atreven? Vale, entonces busquen a una persona y vamos a estar unos 5 o 10 minutitos orando los unos por los otros. ¿Vale? Y esto también busquen ustedes, también busquen.
Aleluya, santo. Amén. Amén. No hemos terminado la reunión todavía, ¿eh? Bendito sea Dios. Arráncatela. El micro. Toma tu asiento, si terminaste de orar. Unos minutillos más. Laura va a compartir con nosotros una canción. Seguimos recibiendo. Amén del Señor. Tomamos asiento, hermanos. ¿Qué les parece si todos juntos cantamos una canción para fortalecer este mensaje? Yo soy la verdad, yo doy vida santa por la eternidad. El que en mí camina vive en la verdad. Les tracé una ruta de cariño y de paz. Quiero verlos juntos, oírlos cantar. Son mi santa iglesia que en el mundo está, y la iglesia en el camino va cantando una canción, y la iglesia en el camino sirve al otro por amor, y la iglesia en el camino diga siempre la verdad. Se los pide quien los ama, el que pronto volverá. Sé que en el camino hay oscuridad, pero yo los puse para iluminar. Sean generosos, sepan ayudar, sean servidores de la humanidad. Vivan cada día con honestidad. Pronto nos veremos, falta poco ya, y la iglesia en el camino va cantando una canción, y la iglesia en el camino sirve al otro por amor, y la iglesia en el camino diga siempre la verdad. Se los pide quien los ama, el que pronto volverá. Amén, amén. Gloria al Señor. Tomamos asiento. Unos minutos, hermanos. Gracias, Laura, por haber compartido con nosotros. Y lo has hecho muy bien. Tú ves cómo no pasa nada. Amén. Qué bueno el Señor. No venimos a la iglesia, sino somos iglesia. Y a mí me gustaría, igual que estás aquí,